concepto central de dominio, vamos a pensar en el siguiente caso práctico. Mario está asistiendo a un seminario teórico-práctico de acerca de las nuevas manifestaciones de la propiedad. En el mismo están evaluando todo lo respectivo al derecho de dominio y al término de la propiedad, y a Mario se le ha generado una gran confusión, ya que al principio pensó que eran lo mismo, propiedad y dominio, pero luego el profesor le dijo que lo debían entender en diferentes sentidos. Una vez que se había retirado del curso, Mario fue a su casa y se puso a investigar el porqué de esta distinción y en cómo había evolucionado a lo largo de la historia el derecho de dominio. Si pensamos estrictamente en el término de propiedad, tenemos que como primera medida establecer que el mismo tiene raigambre constitucional, es decir, se encuentra protegido por la normativa constitucional, por nuestra Carta Magna, en el artículo 14 y en el 17, en lo que refiere sobre todo a los derechos inherentes de la propiedad para cada ser humano y en que es inviolable la misma, salvo que esté fundado en una causa legal, en una ley, como es el caso, por ejemplo, de la expropiación. Partiendo de esta base, si pensamos en Juan, que tiene una casa, de acuerdo a esto nosotros podemos decir que la puede usar, gozar y disponer de la misma de la forma que quiera, y que además no puede ser privado de esa propiedad, salvo, como dijimos, por ejemplo, a través de la expropiación. Y para ello tenemos que pensar en una previa indemnización en efectivo, integral y justa. Entonces, ¿cómo distinguimos o cómo hacemos la distinción entre derecho de propiedad y derecho de dominio? Nosotros vamos a entender que el derecho de dominio se refiere exclusivamente al derecho real stricto sensu. ¿Y qué es este derecho real? Es aquel que otorga el mayor cúmulo de facultades a su titular, ya que otorga el derecho de usar, gozar y disponer, tanto jurídica como materialmente de la cosa. Si pensamos en que alguien tiene un derecho de dominio sobre una casa, la puede usar tranquilamente, puede gozar de ella, por ejemplo en un campo puede poner frutos y adquirirlos, y además puede disponer tanto jurídico como materialmente de la cosa, ya sea vendiéndola, por ejemplo, o sometiéndola a un derecho de usufructo. Y ahora refiriéndonos a la propiedad, ¿cómo fue evolucionando históricamente esto? Es decir, ¿qué fue lo que observó Mario después de haber ido a su curso? Tenemos tres corrientes o tres variantes principales que podemos nombrar, que es la época del derecho romano, el derecho inglés y el derecho ruso. Si vamos a lo primero, el derecho romano, ellos distinguían entre la propiedad de las cosas de valor y la propiedad de las cosas que no tenían valor. Entonces, dentro de la primera, podemos mencionar que existía, por ejemplo, la mancipatio. Si querían transmitir la propiedad de un campo, debían hacerlo de esta forma. En cambio, para las cosas sin valor, lo hacían a través de la traditio. Luego todo esto se sobrepone y llega la injure cessio, que es un tercer instrumento o instituto, que era un proceso simulado. Dentro de lo que es el derecho inglés, se pasa a decir que es un derecho de la propiedad absoluto, y el rey era dueño de todo y lo otorgaba en préstamo a sus vasallos para que lo usufructuaran. Y en cambio en el derecho ruso ya pasa a ser una propiedad colectiva, basa todo en las ideas de Karl Marx. Como podemos ver, a lo largo de la historia y viendo cómo basa el derecho que ha servido, la propiedad ha ido modificándose de muchas maneras. Imagina que estás en la época del derecho romano y que quieres realizar la transferencia de 3 esclavos a un comprador. Se presentan el vendedor, el comprador y el libripens. ¿Se podrá realizar este acto? En este caso no se podría realizar esta transferencia, ya que faltaría la presencia de los 5 testigos, que es un requisito indispensable para que opere la transmisión de esta clase de bienes. A los fines de analizar el concepto central de propiedad, los invito a pensar en el siguiente caso. Martín ha comprado un terreno en Villa del Rosario, pero hace 10 años que no visita el mismo. Entonces un día decide ir con su hijo y cuando llega descubre que han colocado 3 postes en el mismo con la intención de cercarlo. Con la ayuda de su hijo decide sacar dichos postes y a partir de allí toma la decisión de viajar una vez por mes para controlar el estado del lugar. En el próximo viaje descubre que una familia está viviendo en dicho espacio, por lo que decide, tras consultarlo con su abogado, iniciar una acción posesoria. Una vez solucionado todo este tema, Martín se dirige a su escribano de confianza y le plantea que él tiene un departamento céntrico en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente han abierto un restaurante al lado de dicho departamento y cuando se cocina, los olores no permiten ingresar al departamento
de lo mucho que molestan. El derecho real de dominio se encuentra consagrado en nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 1941 del mismo. Allí establece lo que es el derecho de dominio perfecto, que es el que otorga todas las facultades y se presume por defecto, es decir, que permite al titular usar, gozar y disponer jurídica y materialmente de la cosa. No obstante ello, siempre tenemos que tener presente que el derecho de dominio se debe ejercer con las limitaciones que establece tanto el Código Civil y Comercial como las reglamentaciones vigentes. Si pensamos en los caracteres del derecho de dominio, podemos recordar que el mismo es absoluto, perpetuo y exclusivo. El carácter absoluto no se ve en el caso puntual en concreto que veíamos recién de Martín, pero sí podría haber sido si él decide vender ese campo o decide alquilarlo o toma los frutos de una cosecha sobre el mismo. Los que sí se ven son el de que es perpetuo, ya que por ejemplo vemos que Martín no ha ido al campo durante 10 años y sin embargo mantiene el derecho de dominio sobre el mismo, salvo siempre tengan presente el derecho de la usucapión. Y además el exclusivo que se ve cuando él junto a su hijo deciden retirar del campo los 3 postes que habían colocado para alambrar. Partiendo de esa base y de dicha definición también podemos pensar en otras 2 características del derecho de dominio, que son la facultad de exclusión y la extensión que puede tener el mismo. Si pensamos en la extensión, la regla general nos dice que no es solamente sobre el ras, sino que también se extiende al subsuelo, por ejemplo en un inmueble, y al cielo, siempre y cuando no se vea reglamentado de distinta manera por alguna reglamentación local o por el mismo Código Civil y Comercial. Y la facultad de exclusión lo que nos habla, y partiendo del carácter exclusivo del derecho de dominio, es que el titular puede, por su propio imperio, retirar cosas que han colocado dentro de su terreno, como veíamos en el caso de Martín. Veíamos en el caso de los postes, él directamente por propio imperio decide retirar los mismos. ¿Y qué sucede con el caso de los olores en el departamento de Martín? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el derecho real de dominio, si bien otorga el mayor número de facultades, también se debe desarrollar de acuerdo a limitantes en base a las relaciones de vecindad y a las normas administrativas. Una de las principales que establece nuestro Código Civil y Comercial son las inmisiones del artículo 1973. Esto pueden ser olores, ruidos molestos, vibraciones, que excedan la normal tolerancia y provoquen una molestia en el titular de un inmueble, como sucede en el caso de Martín. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Se le puede solicitar a un juez que él, en base a esto, determine el cese de estas actividades que provocan la molestia. No importa si, por ejemplo, el restaurante en este caso cuenta con habilitación para ejercer ese negocio. El juez puede, atendiendo a las circunstancias del caso y al interés general, determinar el cese de estas actividades. Luego de haber analizado este concepto, los invito a responder la siguiente pregunta. De acuerdo al caso planteado de Martín, ¿qué determinación podría tomar el juez respecto al restaurante? En este caso, el juez podría determinar la remoción de la causa que genera las molestias o su cesación, justo con la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a Martín. Matías concurre a la escribanía y le plantea al escribano que quiere hacer un fideicomiso donde va a afectar todos sus bienes. El mismo va a ser administrado por Carlos para que con el producido de los mismos pague los estudios y la mantención de su sobrina María, quien ha perdido a sus padres en un accidente automovilístico, hasta tanto ella pueda trabajar y darse sus propios medios. Una vez que pase esto, Carlos va a tener que transmitir la propiedad de dichos bienes a su sobrino Pablo. Si pensamos en este caso, y pensamos en la figura que se aplica en el mismo, el artículo 1666 del Código Civil y Comercial establece que hay contrato de fideicomiso cuando una parte, denominado fiduciante, transmite o se obliga a transmitir bienes a otra, denominado fiduciario, para que éste los administre en beneficio de una tercera persona, denominado beneficiario, para que luego de cumplido el plazo establecido en el contrato o una condición, los bienes sean transmitidos a una tercera persona denominada fideicomisario. Entonces, como podemos analizar, las partes serían el fiduciante, que en el caso planteado anteriormente sería Matías, el fiduciario, que sería Carlos, que es quien administra los bienes, el beneficiario, que en el caso planteado sería María, y el fideicomisario, que es el que va a recibir al finalizar el contrato los bienes, que en el caso planteado
es Pablo, el sobrino de Matías. ¿Durante qué plazo se puede establecer este contrato de fideicomiso? El Código Civil y Comercial, en su artículo 1668, establece que el mismo tiene que tener una duración máxima de 30 años. Pero se establece una excepción, que es en el caso de que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, en cuyo caso se puede extender hasta que éste recupere su capacidad plena o hasta que muera esta persona. Si pensamos en el caso de Matías, el fideicomiso va a durar hasta que María pueda darse sus propios medios para subsistir, o si pasan 30 años y todavía esta condición no se ha logrado, en ese caso también se extingue el mismo. ¿De qué forma tiene que usted como escribano aconsejarlo a Matías de que realice el fideicomiso? El Código Civil y Comercial, en su artículo 1669, establece que es un contrato formal, pero la forma se requiere únicamente a que es mediante un instrumento escrito, el cual, dependiendo de los bienes, debe realizarse mediante un instrumento privado o por una escritura pública. Entonces, si en el caso de Matías hubiera incluido dentro de sus bienes una casa, debería haber sido realizado por escritura pública. En cambio, por ejemplo, si fueran todos automotores, pudiera haber sido por instrumento privado. ¿Y qué bienes pueden ser objeto de este fideicomiso? Pueden ser bienes tanto muebles como inmuebles, a partir de la regla establecida en el artículo 1670 del Código Civil y Comercial de la Nación, con la salvedad de que el único elemento que no puede ser objeto del fideicomiso son las herencias futuras. ¿Cómo se extingue este contrato? Si nos vamos a lo establecido en el código, tenemos que pensar que se extingue por el cumplimiento de la condición, por ejemplo, cuando María cede los medios para subsistir, por el vencimiento del plazo máximo establecido por la normativa, es decir, los 30 años o la excepción de la incapacidad, por la revocación que hiciera el fiduciante de este contrato, si ello se ha expresamente establecido en el acto, y por toda otra causal que se hubiera previsto en el contrato constitutivo. ¿Qué sucede cuando se dan estos supuestos? Que esto es muy importante en su vida profesional. El fiduciario, si se extingue, debe entregar los bienes al fideicomisario o a sus sucesores, que en este caso sería al sobrino de Matías, y además debe ayudar a producir todas las inscripciones registrales que amerite el caso. El señor García ha realizado un contrato de fideicomiso a favor de su hijo Pedro, quien se encuentra declarado incapaz por sentencia judicial. El contrato es firmado en el mes de enero de 2020 y se designa como plazo de duración la vida de Pedro. Si Pedro recupera la capacidad plena por sentencia judicial en el mes de febrero del año 2058, ¿cuándo cesa el contrato de fideicomiso? En dicho supuesto, como la capacidad plena se recupera luego del plazo máximo establecido por la norma, el contrato de fideicomiso se extingue en el mes de febrero del año 2058. Para analizar el concepto central de los tipos de fideicomiso, los invito a pensar en el siguiente caso. La señora Rodríguez se presenta en el Banco Nación para solicitar un mutuo con el que quiere construir un complejo de cabañas. Como el monto del mutuo es muy elevado, el banco no quiere garantizárselo únicamente con la hipoteca sobre el terreno sobre el que va a construir estas cabañas. Tras consultarlo con su escribano amigo, la señora Rodríguez decide ofrecer sus bienes en fideicomiso para que en el caso de que no pagara este mutuo, el banco se cobrara del producido de estos bienes. Partiendo del caso analizado, podemos distinguir que en nuestra normativa existen 5 tipos distintos de fideicomiso. Por un lado, tenemos el fideicomiso de garantía, que es el que se establece justamente en el caso en cuestión. Una persona realiza un fideicomiso sobre sus bienes para garantizar una obligación, como es el caso del mutuo que toma con el banco, para que en caso de que no pague, se cobren del producido de dichos bienes. Después, por otro lado, tenemos el fideicomiso financiero, que la particularidad que presenta es que el fiduciario va a ser una sociedad financiera o una especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores, y que los beneficiarios van a ser los titulares de los títulos, valores justamente, que se desprendan de estos bienes. Por otro lado, y en tercer lugar, tenemos el agrícola, en cuarto lugar el inmobiliario y por último el testamentario. Si pensamos en el inmobiliario, ustedes como notarios deben prestar especial atención, ya que en este supuesto la normativa establece requisitos muy específicos que deben tener en cuenta para no caer en ninguna clase de nulidad y que no genere responsabilidad en el ejercicio de su profesión.
El agrícola fue pensado con el boom y el auge del sector agropecuario y está exclusivamente destinado a la producción de mejoras en la agricultura, es decir, cosechas, siembras y que todo lo producido y los beneficios sean en pos de estas actividades. Y por último, el testamentario es muy importante, tengan en cuenta siempre como requisito y como elemento tipificante que el plazo de duración del mismo comienza a correr a partir de la vida, es decir, de cuando cesa la vida del causante, y además tengan en cuenta que no solamente se debe estar a lo dispuesto en el contrato de fideicomiso, sino en las normativas de orden público que hacen a las sucesiones y a las herencias. Por ejemplo, tengan en cuenta si existen menores de edad o también si existen personas que sean herederas forzosos de este causante. Como se puede ver en nuestra normativa y dependiendo del objetivo que lleve y de quién sea el fiduciario, el fiduciante y los beneficiarios, se establecen 5 tipos distintos de fideicomiso. A continuación, y para integrar todos los conceptos claves estudiados, los invito a realizar la actividad práctica que se encuentra cargada en la plataforma. La actividad práctica planteaba que en las 4 situaciones debías analizar las situaciones prácticas que se te planteaban, indicar la o las posibles soluciones que se pueden dar en cada caso, identificar en caso de existir las restricciones al dominio y por otra parte justificar tu elección. A partir de lo anteriormente detallado, debías elaborar las respuestas en un único documento de Word y enviarlo como tarea a los fines de que puedas realizar la autoevaluación. Para realizar la actividad, no debías olvidar repasar los siguientes conceptos. El aprovechamiento y el uso del dominio sobre inmuebles debe efectuarse de conformidad con las normas administrativas de cada jurisdicción y atento a las normas de vecindad, en este último caso, en carácter subsidiario a las normas administrativas de cada jurisdicción. Se debió tener en cuenta que los límites al derecho de dominio pueden ser impuestos en pos de las relaciones de vecindad o por razones de interés público. Se debió repasar que las soluciones posibles en cada caso varían de acuerdo a las particularidades del mismo. Con la modificación realizada del Código Civil y Comercial, se introduce el artículo 18, que establece aquellos derechos de las comunidades indígenas. A continuación, vamos a analizar un ejemplo de resolución de la actividad. En la situación 1, se da el supuesto un caso de inmisiones, es decir, un límite al derecho de dominio por la actividad realizada por Ariel en su departamento, pero que se propagan al inmueble de Juan, generando molestias. Las actividades que realiza Ariel provocan una perturbación suficiente que afecta a la convivencia. Ante ello, Juan puede solicitar judicialmente que se disponga la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños. Para disponer el cese, el juez deberá analizar las condiciones del lugar y las particularidades del caso. La solución a las distintas situaciones extras las podrán encontrar en la plataforma.